Prepararé un santuario y el camino para el Señor. Prepararé un santuario y el camino para Él. Prepararé un santuario y el camino para el Señor. Prepararé un santuario y el camino para Él. Te alabaré porque eres digno, te alabaré porque eres fiel, te alabaré porque eres santo, santo eres tú. Te alabaré porque eres digno, te alabaré porque eres fiel, te alabaré porque eres santo, santo eres tú. Prepararé un santuario y el camino para el Señor. Prepararé un santuario y el camino para Él. Prepararé un santuario y el camino para el Señor. Prepararé un santuario y el camino para Él. Te alabaré porque eres digno, te alabaré porque eres fiel, te alabaré porque eres santo, santo eres tú. Te alabaré porque eres digno, te alabaré porque eres fiel, te alabaré porque eres santo, santo eres tú. Prepararé un santuario y el camino para el Señor. Prepararé un santuario y el camino para Él, para Él, para Él. ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda de nuevo Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo, y recuerden siempre, siervo de ustedes también. No se puede servir a Dios sin servir al prójimo, como mandamiento que Él nos da, amar al Señor con toda tu alma, tu mente, tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento semejante, amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, seguimos con estos estudios de la palabra de Dios y venimos
mirando estos salmos graduales, o los salmos del regreso. Recordamos, vamos a ver hoy el Salmo 128 y vamos a hablar de la reconstrucción familiar. Salmo 128, que corresponde a la reconstrucción familiar. Después del cautiverio, después de la liberación, después de la pandemia, ¿qué hacer? Habría que hacer la reconstrucción nacional, la restauración nacional y ahora la restauración. Esto se empieza haciendo la reconstrucción familiar, pero no sin antes, como vimos al estudiar el Salmo 127, empezando por el templo. ¿En dónde se inicia la historia? Recordemos que iniciamos con el estudio del profeta Habacuc, donde él hacía el lamento, la queja y presentaba al Señor su dolor porque estaba rodeado de maldad, estaba rodeado de pecado, de inmoralidad, de impureza. La justicia estaba torcida y el juicio no salía según verdad. Clama a Dios, Dios le da la respuesta, que habría castigo y disciplina. Muchos dicen que Dios no castiga, pero si Dios no castiga, no es un buen padre, como un buen padre ha de castigar y de disciplinar a sus hijos. Y le dice que habría de castigarlos y presentaría el pueblo de los caldeos. Contextualizando, hoy podemos decir: Señor, estamos rodeados de maldad. Dios nos dice: tranquilos, castigaré al pueblo por su maldad, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha, y les mandaré un virus. Bien, Señor, pero ¿por qué nos vas a castigar de esa manera tan drástica? Si supiéramos lo que está pasando, nunca había pasado en la historia de la humanidad una reclusión mundial como la que estamos viviendo. Pero Dios responde y dice: tranquilos, ustedes no morirán. El alma que no es recta, esa será el alma que no sobrevivirá, pero el justo por la fe vivirá. Hace un recuento de todos los pecados del pueblo, de la humanidad, y sabemos que la humanidad tiene todos los pecados: derramamiento de sangre, codicia, apropiarse, adueñarse de los bienes ajenos, aumentarlos con maldad, malicia, con explotación del pobre, como lo está diciendo en los salmos anteriores. Irrumpe en alabanza el profeta y luego dice: Señor, pase lo que pase, en ti confiaré y en ti esperaré. Es lo que el Señor desea y lo que es mi anhelo también, el anhelo de mi corazón, porque lo he aprendido por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, que interioricemos la palabra de Dios. Como les decía, la palabra y el mensajero, lleguemos a ser unos y que nosotros seamos esa palabra viva, porque recordemos que hace 2000 años la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hoy, 2000 años después, esta carne que habitamos ha de hacerse palabra y nosotros somos y seremos tal vez la única Biblia que muchos lleguen a leer. Ahora empiezan este pueblo de Israel, el salmista, a clamar a Dios cuando ya va a llegar el tiempo de la libertad, y entonces hacen la declaración de fe maravillosa y portentosa: mi reposo es Jehová, mi refugio es el Dios de Israel, y mi socorro viene de lo alto, de los cielos. Luego viene en el Salmo, eso lo vimos en el Salmo 121, en el Salmo 126 vimos que el sueño se hace realidad, y cuando estemos viviendo la realidad de lo que ahora estamos clamando, será como si estuviésemos soñando. Y el Señor hará reverdecer nuestra vida como reverdecían los arroyos del Negev, que mucha parte del tiempo estaban secos, pero que en el tiempo de las lluvias los torrentes regaban y florecía y se vestía de verde de manera hermosa y maravillosa, y tenían una abundante cosecha porque sembraron con lágrimas y con regocijo, con alegría y gozo cosechaban. Y entonces luego vimos que había que reconstruir la ciudad y ellos regresaron con el propósito de adorar de nuevo en la casa de Dios. Y ese era el propósito, pero el pueblo desvió ese propósito y se dedicaron a edificar sus casas y dejaron la casa de Dios desierta. Por eso fue que el profeta Ageo les dijo: ustedes van a vestirse y no
se van a calentar, van a comer y no se van a saciar. Y el salario lo van a recibir en saco roto, es decir, no les rendirá. Pero ahora en este Salmo 128, después de hacer los correctivos, nos enseña la bienaventuranza del varón que teme a Jehová. Vamos a mirar ahora que después de hechos los correctivos, empezaron a construir sus casas, la casa del Señor estaba desierta, ya empezaron a construir verdaderamente como Dios había mandado, porque el propósito central de todo esto es la adoración a nuestro Dios, porque nuestra boca se ha de llenar de risa y nuestra lengua de alabanza, que seamos unos alabadores, unos adoradores a nuestro Dios de manera permanente, porque el Señor está buscando esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y para encontrar los adoradores Dios los tiene que hacer, pero tenemos nosotros la necesidad de dejarnos transformar y moldear por nuestro Dios. De manera que dice ahora el Salmo 128, mis amados, bienaventurado aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Esta es la bienaventuranza del que teme a Jehová. Sabemos porque la palabra interpreta la palabra, la primera y más grande regla de hermenéutica bíblica es la palabra interpreta la palabra. ¿Qué significa el temor de Jehová? Ustedes pueden recurrir a sus Biblias. Yo les ruego que todos estos estudios ustedes no solamente los escuchen, sino que Biblia en mano ustedes estén parando el audio y mirando el texto al que les remito. En el Salmo 34, 11, el salmista dice: venid, hijos, oídme el temor de Jehová, os enseñaré quién es el hombre que desea vida, que desea largos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. De manera, mis amados, ¿qué es temer a Jehová? Temer a Jehová es obedecerle. Temer a Jehová es respetarle. No podemos decir un hijo... le pongo como ejemplo, nos teme un hijo, nos respeta un hijo cuando no nos obedece, de ninguna manera, se burla de nosotros cuando no nos obedece. Pero un hijo nos obedece, nos respeta y demuestra temor a sus padres, pero no es un temor de miedo, de pánico o de terror, sino de respeto y de honrar a la autoridad. Entonces, ¿cuál es el temor de Dios? El temor de Dios es obedecerle. Nos está diciendo que todo aquel que teme a Jehová es el que anda en su camino. Temer a Jehová es andar en sus caminos, como lo dice el Salmo 34, 11, como les acabo de decir, y aquí lo dice: el que teme a Jehová, que anda en sus caminos, que le obedece. ¿Cómo será? Será un hombre bienaventurado. Entonces vamos a mirar cuáles son las bienaventuranzas que nos trae este salmo, que en los dos primeros versículos nos habla en dos ocasiones de que somos bienaventurados si tememos a Jehová y andamos en sus caminos, es decir, si le obedecemos. Miremos en primer lugar que será bienaventurado todo aquel, observa, todo aquel que hizo las cosas a la manera de Dios. Mirando y repasando los salmos anteriores del regreso, entonces estamos mirando que es bienaventurado todo aquel que clama a Dios. En el Salmo 120 nos dice: clamé al Señor en mi angustia, estando en mi angustia, y Él me respondió. Termina el Salmo diciendo: yo soy pacífico. Entonces, clamar es... temer a Dios es, primero que todo, es ponernos a disposición de Él. Aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, como dice la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre en espíritu? No es el pusilánime o el mermado o el tonto. El pobre en espíritu es el que reconoce su pobreza espiritual, su ruina espiritual, su miseria espiritual, y reconoce que necesita a Dios, como lo dice ahí en el siguiente salmo que lo analizamos, lo estudiamos, el 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, dicen algunas Biblias, o como lo dice la Reina Valera: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y hace la declaración férrea, firme y una
maravillosa declaración de fe. Pues definitivamente mi socorro viene solamente de Dios y solo de Dios quiero la ayuda y el auxilio. La ayuda que no venga de Dios no la quiero. Entonces un varón que teme a Jehová y anda en sus caminos es el que se dispone a invocar su nombre. Y el que dice a la casa de Jehová iremos, como dice el Salmo 122. Y en el Salmo 125 nos dice que los que confían en Jehová serán como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El que teme a Jehová es el que anda en sus caminos, el que le obedece, el que está seguro y firme, y su fe no es como una rama que el viento la mueve donde quiera. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, como dice el Salmo primero, el Salmo número 1. Y entonces nos está diciendo que es la bienaventuranza del que teme a Jehová. En primer lugar, el Salmo 128 nos está diciendo la bienaventuranza es aquel que anda en los caminos de Dios y que teme a Jehová. ¿Qué obtendrá? Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurados serás y te irá bien. Es decir, comerás el fruto de tu trabajo. No habrá más saqueos, no habrá más vacunas, no habrá extorsiones, no habrá invasiones, no habrá invasores, ni opresores, ni bandidos. No ocurrirá como ocurrió en la época de Gedeón. Recuerden, mis amados, que la época circular donde el pueblo hacía lo malo y Dios los entregaba en manos de sus enemigos, y los enemigos venían y saqueaban a la ciudad y se llevaban todos los cultivos. Así era como encontraron a Gedeón por allí detrás de unos árboles, escondido, guardando la cosecha. Entonces podrás comer el fruto de tu trabajo. Recuerda lo que vimos en el Salmo 127, 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Mis amados, de aquí en adelante hagamos las cosas a la manera de Dios, y nuestro pan, nuestro haber patrimonial, no será pan de dolores, no será pan de dolor, aunque en Génesis capítulo 3 dijo Dios: al hombre ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero llegó Jesucristo y nos suavizó las cosas, porque derrotó al que tenía el imperio sobre la muerte, derrotó la enfermedad, derrotó la muerte, venció y le quitó las llaves. Y el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, como hemos visto también en reiteradas ocasiones, de manera que no habrá pan de dolores. Cuando comieres el fruto de tu trabajo, la obra de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Recuerden, nos remitimos a otra escritura, como en el Salmo 1, el que se deleita en la ley del Señor será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es bienaventurado aquel que se deleita en la palabra de Dios, pero no de una manera mental, sino de una manera total, espíritu, alma y cuerpo. Y como les decía, que esa palabra de Dios sea vida en mi vida, que la palabra no me condene. ¿Cómo me condena la palabra si la palabra me dice no cometerás adulterio y yo soy un adúltero? Esa palabra me condena. Pero la palabra se hace vida cuando la obedezco, como vimos también. Por eso la palabra, la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. Y cuando se debilita la ley, lo vimos cuando no se obedece. De manera, mis amados, que tendrás prosperidad económica, y la prosperidad económica será una prosperidad santa, íntegra, cuando haces empresa, como te lo he dicho en otras ocasiones, sin explotar al pobre, al campesino, o a tus subalternos, o a tus ayudadores, o a tu mano de obra.
serás bienaventurado, porque temes a Jehová y te irá bien. Como dice, todo te saldrá bien en el Salmo número 1. En segundo lugar, la bienaventuranza nos habla en este Salmo 128. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Nos habla de tu mujer, tu esposa, tu cónyuge. Será como una vid que lleva fruto a los lados de su casa, una vid frondosa con grandes hojas que dará abrigo, cobijo, protección y sombra a tus hijos, a tu hogar. Será la mujer bienaventurada, no como la mujer ramera, como nos dice en el libro de Ezequiel, como Dios compara al pueblo de Israel con una ramera. Y nos dice que Dios le dice en Ezequiel capítulo 16, que Dios la vistió de joyas, la adornó. Dice, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino y seda bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Quién la hizo hermosa? ¿Quién la hermoseó? Dios la hermoseó, pero observa lo que pasó con ella. Eso nos dice en 16:13, Ezequiel 16:13. En el versículo 22 nos dice, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. 26, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Versículo 31 nos dice, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Una mujer hermosa es la que Dios adorna, la embellece, la pone preciosa para Él, como nos dice el Señor, refiriéndose a la iglesia, nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola lavado por el lavamiento de la regeneración por la palabra, para presentársela a ella como una virgen pura, una mujer pura. El hombre lava a la mujer con la palabra, la hermosea para presentársela bonita a ella misma. Entonces es bienaventurado el que tiene una mujer como esta, es una mujer virtuosa y no como la mujer que nos dice el profeta Ezequiel, donde la ramera es y la adúltera. La ramera recibe dones, pero esta adúltera no recibe los dones, paga por el favor sexual, pero nos dice que la bienaventuranza de el hombre que teme a Jehová es que tendrá una mujer preciosa, encantadora, una mujer pura, una mujer íntegra y una mujer virtuosa, como la mujer de Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas, y el corazón de su marido está confiado en ella. No carecerá de ganancias, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Nos dice en este texto, desde el 10 hasta el 33, dice el versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Cuál es la mujer que será alabada? La mujer que teme a Jehová. De manera que en la reconstrucción del pueblo de Judá, del país, de la región, del sur del pueblo de Israel al norte, Judá al sur, el gran Nehemías fue a reconstruir esa ciudad
y nos muestra los pasos. Primero, el clamor para que nuestro socorro venga de Dios. En segundo lugar, el despertar del sueño hecho realidad, será como si estuviéramos soñando. Luego nos viene a decir que es el Señor el que tiene que edificar nuestra casa y no nosotros. Todo lo que hagamos lo hacemos conforme a los principios del reino de Dios. Y viene luego la bienaventuranza del que teme a Jehová. Comeremos pan sin dolor, tendremos bienes de fortuna, pero no serán bienes de dolor, porque la bendición de Dios enriquece y no añade con ella tristeza. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Observa lo que va a ocurrir después de la liberación que tendremos nosotros de esta reclusión, que por primera vez en la historia Dios manda esto como castigo y como disciplina al pueblo. Dios está hablando: vuélvanse a mí, clama la sabiduría en las plazas, volveos a mi reprensión, pero no quisiste oír. Dios está clamando en las plazas, en las calles, en la ciudad, en el mundo entero: vuélvanse a mí, por favor, y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, dice Proverbios 1:20 y siguientes. Vengan a mí los que estén cargados y trabajados, dice el Señor Jesucristo, que yo les haré descansar, pero ustedes no quisieron oír. Entonces manda la pandemia, ahora viene, y después de la pandemia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos de despertar y será como si estuviéramos soñando. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Hemos despertado, vamos a salir a las calles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a edificar patria, vamos a edificar hogares, vamos a edificar nuestra nación. Pero si el Señor no edifica, en vano construye y trabaja el edificador. ¿Y qué hemos de construir? El pueblo de Dios, la iglesia, empezando por nuestro hogar. Y nos dice que hay que construir. La sociedad se construye construyendo hogares, construyendo familias. ¿Qué tenemos para aportar nosotros a esta sociedad? Entreguémosle una familia de Dios, una familia que alabe a Dios, una familia que glorifique a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor y Salvador. ¿Quién lo hace? Lo hace nuestro Dios. Pero ¿cómo se hace? Con las Sagradas Escrituras. El Señor está llamando, el Señor está haciendo la invitación, pero la gente está distraída. La gente ha desarrollado unos refugios diferentes. Pero ahora se está dando cuenta que esos refugios hechos con dinero, con bienestar, con confort, con recreación, con paseos, con viajes, con ropas espléndidas, ropas de marca, con mucho que mostrar externamente, pero con un corazón totalmente vacío, tenemos una ciudad, una nación ruinosa, y en vano han trabajado todos estos personajes. ¿Por qué? Porque Jehová no ha construido esas casas, porque Jehová no ha construido esas vidas. Por eso, si Jehová construye nuestras vidas, verdaderamente podremos construir nuestra ciudad y seremos bienaventurados, como nos está diciendo este hermoso Salmo 128. Somos bienaventurados, ¿por qué? ¿Y quiénes? Los que tememos a Jehová. Como dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos quieren morar bajo la sombra del Omnipotente, pero nadie quiere venir a Él. Como dice alguien por ahí, todos quieren ser participantes del resultado y de las bendiciones, pero nadie quiere participar del proceso, de las luchas, del esfuerzo y de la batalla incansable, de la siembra. ¿Quién va a cosechar sencillamente sin haber sembrado? La Escritura nos da los lineamientos que para cosechar con regocijo y con gozo hemos de sembrar con lágrimas y hemos sembrado con dolor. Pero no tengas temor, mi amado, que si estás pasando por circunstancias de dolor, de tristeza, de necesidad, de escasez, vienen los tiempos de la abundancia, porque cuando
El mundo prosperó, prosperaron los que son del mundo. Ahora el mundo se viene a menos, los que son del mundo vendrán a menos con el mundo. Pero los que somos ciudadanos del cielo, nos levantaremos por encima de esta pandemia, luego de esta pandemia, y de la mano del Señor a una vida bendecida, próspera, tranquila, y siendo el brazo extendido en las manos de Dios para ayudar a muchos. Entonces, número 1, en la bienaventuranza, ¿cuál es tu mujer? Tendrás una mujer virtuosa que será alabada, una mujer que cuidará de ti, una mujer que cuidará de tus hijos y edificará la casa. La mujer sabia edifica la casa, dice Proverbios 14:1, pero la necia la derriba. En segundo lugar nos dice este salmo, la bienaventuranza, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Serán árboles frondosos, árboles fuertes, como nos dice aquí en Isaías 61, hermosa declaración que hace nuestro Señor Jesucristo después de que va al bautismo y llega lleno del Espíritu Santo y entra a la sinagoga y toma el libro, pide el libro y le entregan el rollo, el libro del profeta Isaías, y él lee: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendarlos quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y mira lo que nos dice aquí: y serán árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Cómo serán nuestros hijos? Árboles de justicia, árboles de integridad, árboles de virtud, ejemplo de vida para muchos. No temas, mis amados, no teman, mis amados, si sus hijos aún no han llegado al Señor. Clama, y como decíamos en el salmo anterior, 127, y citando Isaías 59:21, nos está diciendo: este es el pacto que haré con ustedes, mis amados. Es en calidad de pacto, de compromiso, dice Jehová de los ejércitos, mi Espíritu Santo que lo he puesto en ustedes, y mis palabras que he puesto en su boca no faltarán de su boca, ni de la boca de sus hijos, ni de la boca de los hijos de sus hijos, desde ahora y para siempre. Nos dice que veremos a nuestros hijos rendir adoración a nuestro Dios, y bienaventurado soy, porque he visto el día en que mi esposa y mis hijos adoramos todos juntos a nuestro Rey. No temas, porque el Señor lo hará. Los hijos serán árboles vigorosos y plantíos de Jehová. Entonces, recapitulando y mirando la bienaventuranza de este salmo, ¿para quién es la bienaventuranza? Observe que es que no es para todo el mundo. Es decir, Dios la tiene para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero el mundo no ha querido venir a Él. Tanto que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice Juan 1:10. Vino a su pueblo Israel, el pueblo de Israel no le recibió. Y dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:3, la fe no es de todos, pero Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos está diciendo que es bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Mi amado, ¿temes a Jehová? ¿Respetas al Señor? Yo te pregunto, ¿crees en Dios? Muy bien, me puedes decir, sí, creo en Dios. Ahora te pregunto, ¿amas a Dios? Él dice en su palabra, Juan 16:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Pero le amas? Si le amas, le obedeces. Pero vemos que no hay obediencia a Dios porque la sociedad está desbaratada.
Entonces somos bienaventurados los que nos hemos apartado del pecado y nos hemos consagrado a Dios. Quiero ser un bienaventurado y quiero que todos los días el pecado muera en mi vida y que sea Cristo quien viva en mí. ¿Cuál es la bienaventuranza? Una gran mujer visita, no reside en mi casa. Y no es que la bendición me haya visitado, la bendición ha venido, pero para quedarse con nosotros. La bendición no pasa de largo, la bendición ha tomado residencia en mi hogar, ¿cierto? Y ella es como una planta, una gran planta, ¿sí? Como una vid que lleva fruto a los lados de la casa. Los hijos, se los digo, mis amados, mis hijos han llegado a adorar a Dios. Tus hijos no han llegado, clama a Dios y póstrate. Y aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Mira la bendición, seremos bienaventurados. Comeremos, tendremos abundancia de bienes, de alimento, de bienes materiales, aún de bienes de fortuna, porque nos dice Isaías que aún ropas espléndidas y manjares deleitosos tiene para nosotros. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos dice la Escritura, habrá abundancia y no escasez. Como lo hemos visto, te perseguirán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Abundancia de bienes y comeremos pan de alegría y ya nunca más pan de dolor. Tu mujer será como la vid que lleva fruto. Tendremos a nuestra cónyuge, a nuestra esposa, la que edifica la casa con sabiduría, con amor, con cuidado, con protección y de la mano de Dios. Y nuestros hijos como unos plantíos, árboles frondosos que con sus ramas, con las palmas de sus manos alabarán a Jehová. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ahora la pregunta: ¿las maldiciones hechas por los brujos tienen poder? Por supuesto, pero dice la Escritura que ningún agorero, ni sortilegio, ni brujería alcanzará a los hijos de Jacob. Nada podrá hacernos daño porque nosotros abrigamos al abrigo del Altísimo. Ahora, las bendiciones dadas por los padres a los hijos tienen buen resultado. Por supuesto que sí. Por eso dice aquí en los últimos 2 versículos, y con esto termino, en los 2 últimos versículos nos habla de la bendición pastoral y de la bendición sacerdotal, y es la que vamos a proceder a hacer ya de inmediato, porque si la maldición tiene poder, si la palabra tiene poder, la bendición lo tiene mucho más. La bendición tiene mucho más poder que lo que lo tiene la maldición. Maldecir es decir mal, bendecir es decir bien. Entonces nos dice, terminan los 2 últimos versículos: bendígate Jehová desde Sión, desde Jerusalén, y veas el bien de Jerusalén. Desde el 4, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Versículo 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos paz sobre Israel. No solamente verás a tus hijos, sino que verás a los hijos de tus hijos. Y nos dice, le dijo Dios a Moisés, número 6:22, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pongan mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Mis amados, hoy quiero impartir una especial bendición sobre el pueblo de Dios, sobre este rebaño de Dios que nuestro Señor Jesucristo ganó con su sangre preciosa. Pero recuerda, hemos de reconstruir. Después de esta pandemia no vamos a regresar a hacer lo mismo con malicia, con hipocresía, con mentira, con orgullo, con vanidad, prepotencia, sino con integridad,
con virtud, con generosidad y con espíritu de servicio, y siempre con las manos de Dios. Serás bienaventurado si temes al Señor, y si te dedicas a reconstruir tu hogar, te dedicas a reconstruir tu ciudad, tu nación. Serás bienaventurado y nunca más comerás pan de dolor, porque disfrutarás de la bendición de Dios y te irá bien. Tu mujer será como el fruto, como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán árboles vigorosos y Dios te bendecirá por siempre. Inclina tu rostro y si quieres esta bendición, te ruego que te pongas al abrigo del Altísimo, porque esto es para el que teme al Señor. Esto no es para oidor olvidadizo, sino para el que oye y hace. Sed hacedores de la palabra y no meramente oidores, como dice Santiago 1:22. Inclina allí tu rostro y dile al Señor conmigo. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la humildad, de la paciencia, de la tolerancia, de la misericordia, de la humildad, de la fidelidad, de la bondad, de la benignidad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Enséñame a ser diferente, Dios. No he podido derrotar el pecado y no podré, pero tú lo derrotaste y lo derrotas conmigo. Dame las fuerzas, dame la sabiduría y dame la pasión por tu palabra, la sabiduría para entenderla, la fortaleza para obedecerla. Haz de mí un vaso útil en tus manos. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Déjame orar por ti. Padre Santo, recibe toda la adoración, la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación. Cristo glorioso, gracias, Señor soberano. Poderoso Dios, por tu palabra. Nuestros ojos han visto mucha maldad, Dios de la gloria, y no queremos ser participantes de ella, Señor. Poderoso Dios, porque nos dices que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos. Señor, porque queremos llenarnos de tu palabra, que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y se haga vida en nuestra vida. Bendito Dios, Rey glorioso, haz que esta palabra tome vida en cada uno de nosotros, Señor soberano, y que no se quede en la mente, sino que vaya a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, seamos moldeados por ti. Haz tu obra transformadora. Señor, bendice cada familia, Señor, de los que escuchan esta tu palabra. Señor soberano, permítenos a todos disfrutar de esa bienaventuranza. Nunca más comer pan de dolores, disfrutar de la obra y el trabajo de nuestras manos. El pan de alegría, Dios de la gloria. Señor, un hogar y nuestro cónyuge, amado Rey, sea como la vid, con unas ramas frondosas que dé abrigo a la familia. Unos hijos, Señor, como árboles y plantío vigoroso, Señor, que alabe al Rey eterno, amantísimo Señor. Abundancia de bienes, abundancia de virtud, abundancia de santidad, de unción y de sabiduría. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza. Bendice, Señor, nuestra ciudad, bendice nuestro país, bendice el presidente, los que están en eminencia. Jesús de Nazaret, dale sabiduría para el manejo de esta situación. Dios de la gloria, una gran bendición, Señor, para los alzados en armas, los terroristas, las víctimas de la violencia, los que están secuestrados. Oramos, Señor, por los que tienen un credo diferente. Amado Salvador, que todos entendamos que Jesucristo es el Señor y no hay salvación fuera de Jesús. Amado Rey y Señor, oramos de manera especial por el pueblo de Israel, por la paz de Jerusalén.
Por sobre todas estas cosas te rogamos. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro, que hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.